Hola, yo soy Olga. ¿Alguna vez han sentido que no están solos, incluso en una habitación completamente vacía? Para mí, esa sensación no es algo pasajero, es la historia de mi vida. Desde que era pequeña, la oscuridad ha sido mi compañera constante, pero no de una forma reconfortante. Siempre he tenido miedo de ella. No el miedo típico de un niño, no. Era una certeza escalofriante de que algo me observaba desde las sombras, algo que no pertenecía a este mundo, algo que no debía existir. Todo empezó a tener sentido, o a carecer de él por completo, cuando tenía 8 años. Mi hermano mayor, Leo, y yo solíamos explorar el bosque que se extendía justo detrás de nuestra casa. Era nuestro reino privado, un lugar de aventuras y secretos. Pero un día de verano, mientras el sol se filtraba entre los árboles, encontramos algo que no habíamos visto nunca, una cabaña de madera. Vieja, casi en ruinas, cubierta de musgo y enredaderas. Parecía que llevaba siglos allí. La curiosidad, por supuesto, nos venció. Empujamos la puerta que chirrió como un grito y entramos. El aire adentro era pesado, frío, y olía a tierra húmeda y a algo más. Algo antiguo. No había muebles, solo polvo y hojas secas. Pero en las paredes de madera había algo que nos dejó helados, símbolos grabados con una precisión inquietante. No eran dibujos de niños, ni letras de ningún alfabeto que conociéramos. Eran complejos, geométricos, y lo más extraño era que, si los mirabas fijamente, parecían moverse, retorcerse, como si estuvieran vivos. Sentí un vértigo horrible, una náusea que subía desde mi estómago. Leo se asustó y me agarró de la mano para que saliéramos de allí, corriendo. Nunca volvimos a hablar de esa cabaña. Esa noche, algo cambió en mí para siempre. Me desperté en medio de la madrugada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La oscuridad de mi habitación ya no era solo ausencia de luz. Era una presencia densa, tangible. Y por primera vez en mi vida, lo que sentí no fue solo miedo, era otra cosa. Una especie de conexión, un zumbido bajo la piel. Como si algo que había estado dormido dentro de mí se hubiera despertado con el eco de esos símbolos. Los años siguientes fueron un constante intento de ser normal. Crecí, fui a la escuela, hice amigos, tuve mis primeros amores. Pero la sensación nunca se fue del todo. Era como una sombra pegada a la mía. Aparecían señales, pequeñas grietas en la realidad que solo yo parecía notar. Susurros casi inaudibles en lugares completamente silenciosos. Sombras que se alargaban y se movían por el rabillo del ojo cuando no había nada que las proyectara. Objetos en mi habitación que desaparecían durante días y luego regresaban a lugares imposibles. Mis llaves dentro de un cajón cerrado, un libro que estaba leyendo en la mesita de noche aparecía de repente en la estantería más alta. Al principio pensé que me estaba volviendo loca. Le contaba a mis padres, pero ellos decían que tenía mucha imaginación. Leo, aunque recordaba la cabaña, prefería no tocar el tema. Aprendí a callarme, a ocultarlo. Fingí que no pasaba nada, pero por dentro, llevaba un diario secreto de todas estas anomalías. Empecé a investigar por mi cuenta. Me pasaba horas en la biblioteca, y más tarde en Internet, devorando libros sobre folclore, mitología, lo paranormal, física cuántica. Cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. Quería entender qué me pasaba. No buscaba fantasmas ni demonios, buscaba una respuesta lógica. Y poco a poco, empecé a unir las piezas. Me di cuenta de que no estaba loca, estaba conectada. Conectada a algo antiguo, a una capa de la realidad que la mayoría de la gente no puede ver, ni sentir. Y esa conexión había nacido, o se había fortalecido, aquel día en la cabaña del bosque. A los 20 años, decidí que necesitaba un cambio radical. Creí que si me alejaba del bosque, de mi casa de la infancia, de todos esos recuerdos, podría empezar de cero. Así que me mudé a la ciudad. Un apartamento pequeño en una calle ruidosa, rodeada de millones de personas y luces de neón. Pensé que la oscuridad no podría encontrarme aquí. Qué ingenua fui. La ciudad tiene sus propias sombras, más profundas y solitarias que las de cualquier bosque. Y la presencia no solo me encontró, sino que se hizo más fuerte.
Una noche, volvía tarde del trabajo. Caminaba por unas calles estrechas y mal iluminadas, de esas que evitas si puedes. De repente, sentí ese frío familiar en la nuca. El aire se volvió denso, los sonidos de la ciudad se amortiguaron hasta convertirse en un murmullo lejano, y la presencia. Pero esta vez no estaba en la periferia. Observando, estaba cerca. Muy cerca. Pude sentirla a mi espalda, como si alguien caminara a mi ritmo, sincronizando su respiración con la mía. Me paré en seco, petrificada. No me atrevía a girarme. Sabía que si lo hacía, vería algo que rompería mi cordura para siempre. En ese instante, bajo la luz parpadeante de una farola, lo comprendí. No podía escapar, nunca podría, porque no era algo que me estuviera persiguiendo. Era parte de mí, ahora sé quién soy. O al menos, empiezo a entenderlo. Ya no soy solo Olga, la chica que tiene miedo de la oscuridad. Soy mucho más que eso. Soy su guardiana. Y a veces soy su emisaria. Hay algo en ese vacío, en esa negrura, que me llama, que me necesita. Ya no intento huir, porque he aceptado que es inútil. De hecho, ya ni siquiera quiero huir, porque en algún lugar, muy dentro de esas sombras que tanto me aterraban, hay secretos. Secretos sobre mí, sobre mi familia, sobre esos símbolos en la cabaña. Secretos que el mundo no está preparado para conocer. Y siento que es mi deber, mi destino, descubrirlos. Sé que este camino es peligroso. Sé que podría costarme todo lo que amo, mi cordura, incluso mi vida. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. ¿Qué es esa presencia? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Qué quieren de mí esas sombras? Estas son las preguntas que me mantienen despierta por la noche. Y estoy decidida a encontrar las respuestas, cueste lo que cueste. Esta es mi historia, y apenas está comenzando. Si quieren saber qué se esconde en la oscuridad conmigo, acompáñenme en este viaje. Suscríbanse y activen la campana, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ven el mundo para siempre. Gracias por escucharme.